El aire sofocante llenaba el aula, a pesar de las ventanas abiertas. Blanca Mendieta estaba de pie ante la pizarra, explicando a los alumnos las reglas de la división. Sus finos dedos, cubiertos de polvo de tiza, trazan los números sobre la superficie oscura. Las caras de 25 niños observan atentamente cada uno de sus movimientos. Después de 15 años en la escuela, había aprendido a percibir cuándo perdía la atención de la clase, pero hoy los niños estaban extrañamente concentrados. ¿Quién quiere resolver el siguiente ejemplo?, preguntó Blanca dirigiéndose a la clase. Inmediatamente se levantaron varias manos. Eligió a María, la niña tímida del último pupitre. Se acercó lentamente a la pizarra y cogió la tiza con dedos temblorosos. Blanca sonrió animada. Siempre intentaba apoyar a los alumnos inseguros. De repente, el silencio se rompe con el timbre de un teléfono móvil. Blanca frunció el ceño. Nunca dejaba el sonido encendido durante las clases. El nombre de su padre apareció en la pantalla. Eduardo Mendieta nunca la llamaba en horas de oficina sin una buena razón. «Chicos, seguid resolviendo el ejemplo. Voy a salir un momento», dijo mientras se dirigía a la puerta. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Blanca, cerrando la puerta del aula tras de sí. «Hija, siento molestarte». La voz de su padre sonaba débil y ronca. «No me encuentro bien. Me ha subido la fiebre». A Blanca se le apretó el corazón. Desde la muerte de su madre, 5 años atrás, su padre había sido la persona más cercana a ella. No podía imaginar que pudiera pasarle algo. «Iré después de clase», dijo con firmeza. «¿Has tomado tu antipirético?» «Sí, pero no sirve de mucho. No te preocupes, estaré bien». «Ni siquiera discutas. Estaré allí en 2 horas». De vuelta al aula, Blanca se esforzaba por concentrarse en la lección. No dejaba de pensar en su padre. Cuando sonó el timbre, recogió sus cosas y se apresuró a coger su viejo Toyota. Tardó media hora en llegar a casa de su padre. Blanca aparcó junto a la familiar valla blanca y se apresuró a entrar. Eduardo vivía en la espaciosa casa de una planta que su padre había construido. Allí había pasado su infancia. Cada rincón guardaba recuerdos de días felices. Encontró a su padre en el dormitorio. Estaba tumbado, tapado con una vieja manta de lana, con la cara cubierta de sudor. «Papá, estoy aquí». Blanca se agachó en el borde de la cama y le puso la palma de la mano en la frente. «Tienes fiebre». «No tenías que haber venido, solo es un resfriado», intentó sonreír Eduardo. «Basta», dijo ella con severidad. «Ahora mismo te preparo un té con miel y limón, y no discutas». Blanca pasó las siguientes horas cuidando de su padre, cambiándole las compresas, dándole medicinas, preparando caldo de pollo según la receta de su madre. Por la noche, la fiebre había bajado un poco y Eduardo se durmió. Blanca llamó a su marido para avisarle de que llegaría tarde. Raúl se mostró comprensivo y dijo que cenaría él mismo. Miró a su padre dormido y recordó cómo la había cuidado de niña cuando estaba enferma. Ahora le tocaba a ella. Blanca no volvió a casa hasta las 9 de la noche, después de asegurarse de que su padre estaba mejor. Raúl la esperaba en el salón, hojeando unos papeles. «¿Cómo está papá?», preguntó mientras ella se hundía a su lado en el sofá. «Parece que le ha bajado la fiebre. Espero que mejor por la mañana». Blanca se apoyó en su hombro. «¿Qué tal el día en la granja?» «Lo de siempre». Comprobado el estado de los campos tras las lluvias, repartido el trabajo, Raúl le pasó el brazo por los hombros. «La cosecha debería ser buena este año». Blanca asintió. La granja de su padre era la más grande de su pequeño pueblo. Raúl era el encargado desde hacía 5 años, desde que se casaron. Eduardo apreciaba a su yerno por su visión para los negocios y su ética de trabajo. «¿Has cenado?», preguntó Raúl. «No, no he tenido tiempo. Te voy a calentar un poco de sopa». Blanca miró a su marido agradecida. En momentos como este, apreciaba especialmente sus cuidados y su apoyo. Mientras él trasteaba en la cocina, ella se duchó y se puso la ropa de casa.
Durante la cena hablaron de asuntos cotidianos, problemas en el colegio, el estado de las cosechas, planes para el fin de semana. Una velada corriente de una familia corriente. Blanca no podía saber que muy pronto aquella vida comedida se derrumbaría como un castillo de naipes. Mañana por la mañana pasaré a ver a papá antes de ir al colegio, dijo, metiéndose bajo las mantas. Por supuesto, Raúl la besó en la sien. Todo irá bien. Mientras se dormía, Blanca pensó en su padre. No podía imaginar cómo se las habría arreglado sin su apoyo tras la muerte de su madre. Eduardo había sustituido a sus dos padres, siempre a su lado cuando lo necesitaba. Ahora le tocaba a ella cuidar de él. Al cabo de una semana, Eduardo se había recuperado totalmente de su enfermedad. Blanca visitaba a su padre todos los días después del trabajo, le preparaba brebajes saludables y se aseguraba de que tomara vitaminas. Poco a poco, la vida volvió a la normalidad. Aquella mañana, Blanca tardó más de lo habitual en prepararse para ir a trabajar. Quería ponerse su cadena de oro favorita, un regalo de su madre cuando cumplió 18 años. La joya siempre le daba confianza antes de los acontecimientos importantes, y hoy iba a reunirse con los padres de los alumnos. Blanca revisó metódicamente el contenido del joyero. Pendientes de perlas, una pulsera de plata, un anillo de topacio, regalo de Raúl en su primer aniversario de boda, pero la cadena no estaba por ninguna parte. «Raúl», llamó a su marido, que estaba desayunando en la cocina. «¿Has visto mi cadena de oro? La de mamá». «No», respondió él. «¿Dónde la dejaste la última vez?» «En el joyero, como siempre». Blanca empezó a sacar los cajones de la cómoda. «Recuerdo perfectamente habérmela puesto en la fiesta de cumpleaños de Carmen hace 15 días. Raúl apareció en la puerta del dormitorio, con una taza de café en la mano. «Mira mejor», aconsejó. «A lo mejor se ha caído en algún sitio». Blanca se arrodilló y miró debajo de la cama. Luego revisó los bolsillos de todas las prendas que se había puesto últimamente. La cadena no aparecía por ninguna parte. «No me lo explico», murmuró. «Nunca la he puesto en otro sitio». «Ya se encontrará», replicó Raúl con indiferencia, dirigiéndose de nuevo a la cocina. «Llegarás tarde al colegio». Blanca miró el reloj y dio un grito ahogado. Faltaban 20 minutos para que empezaran las clases. Tuvo que posponer su búsqueda hasta la noche. No había podido concentrarse en su trabajo en todo el día. No dejaba de pensar en el collar perdido. Era lo único que le quedaba de su madre. Blanca recordó el día en que recibió el regalo. Su madre le había puesto la cadena en el cuello y le había dicho que ya era adulta. Al salir del colegio, volvió a registrar la casa. Miró en todos los rincones, revisó los bolsillos de las viejas chaquetas del armario, incluso desmontó el cubo de la basura. Sin resultado. «¿Quizá te lo dejaste en casa de tu padre?», sugirió Raúl durante la cena, mirando el rostro angustiado de su mujer. «No, no me lo puse cuando fui a verle», Blanca negó con la cabeza. «Y de hecho casi nunca me lo pongo últimamente, ahorrándomelo». «Entonces, seguro que está en alguna parte de casa». Su marido se encogió de hombros. «Lo que pasa es que ahora estás excitada y no lo encuentras. Distráete y se encontrará sola». Pero Blanca no podía distraerse. Repasó mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas, intentando recordar la última vez que había tenido el collar en sus manos. El cumpleaños de Carmen, seguro. Luego lo había guardado en su joyero, como siempre hacía. Después de eso, nunca tocó la joya. Por la noche, Blanca no pudo dormir durante mucho tiempo. Raúl dormía plácidamente a su lado, y ella miró al techo y pensó en su madre. Recordó su sonrisa, sus manos cálidas, el olor de su perfume. La pérdida de la cadena parecía reabrir una vieja herida. Pasó una semana. Blanca casi había asimilado la pérdida, aunque aún le dolía el corazón al pensar en los recuerdos perdidos. Intentó no pensar en ello mientras se sumergía en su trabajo. Aquella noche estaba preparando la cena cuando Raúl regresó de la granja.
Olía a tierra y paja, olores que a ella le habían encantado. Le dio un beso en la mejilla y se dirigió a la ducha. «¿Cómo van las cosas en la granja?», preguntó Blanca cuando se sentaron a cenar. «Bien», contestó brevemente su marido, «preparándonos para cosechar el maíz». «¿Papá está contento con la cosecha?». «Creo que sí», masticó Raúl con atención. «Escucha, el sábado iré al pueblo a buscar piezas para el tractor. Tengo que recoger algunas cosas». «Vale», asintió Blanca. «Iba a revisar mis cuadernos». Después de cenar sacó su joyero. Quería ponerse los pendientes que su padre le había regalado las navidades pasadas. Y se quedó helada. El collar de perlas, otro regalo de su madre, también estaba fuera de lugar. «¡Raúl!», gritó con voz temblorosa. «¡Ven aquí!». Su marido apareció en la puerta secándose el pelo mojado por la ducha con una toalla. «¿Qué pasa?». «Falta el collar», Blanca le miró confusa. «Primero la cadena, ahora el collar. ¿Cómo puede ser?». «¿Seguro que no está aquí?». Raúl se acercó a la cómoda. «Vamos a mirar juntos». «Lo he comprobado todo. No está aquí». La voz de Blanca adquirió un tono histérico. «No puede ser una coincidencia. Alguien se está llevando mis joyas». «Cálmate». Raúl le puso las manos en los hombros. «Las dejaste en algún sitio y se te olvidaron. La memoria falla con la edad». «Solo tengo 30 años». Blanca se indignó. «Y recuerdo exactamente dónde guardé las joyas». Está bien», dijo su marido conciliadoramente. «Quizá deberías comprar una caja fuerte. Allí puedes guardar tus objetos de valor». Blanca se quedó mirando la caja en silencio. 2 joyas desaparecidas. No podía haber sido un accidente. Pero, ¿quién podría habérselas llevado? En la casa solo estaban las personas más cercanas. Su padre, Carmen, un par de compañeros del colegio. No podía sospechar de ninguno de ellos. Aquella noche soñó con su madre. Se asomaba a la ventana con su vestido azul preferido y decía algo, pero Blanca no podía distinguir las palabras. Alrededor del cuello de su madre brillaba la misma cadena de oro. Blanca se despertó llorando. El sol primaveral quemaba sin piedad, convirtiendo el patio del colegio en una sartén caliente. Blanca salió del colegio protegiéndose los ojos de la luz. Le zumbaba la cabeza después de 6 clases de matemáticas. Se dirigió a su coche, pero se detuvo al ver una figura familiar. Carmen Ordóñez, su mejor amiga, estaba en la puerta, apoyada en su destartalado Volkswagen. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño descuidado y tenía una expresión de preocupación congelada en el rostro. «¿Qué pasa?», preguntó Blanca, acercándose. «No contestabas al teléfono». Carmen abrazó a su amiga. Estaba preocupada. «El teléfono se quedó sin batería desde esta mañana». Blanca suspiró cansada. «¿Vamos a mi casa? Raúl va a llegar tarde hoy a la granja». En casa, Blanca puso el café a primera hora. Carmen se acomodó en la mesa de la cocina, observando cómo su amiga sacaba tazas de la alacena. «Hoy he visto a tu marido en el pueblo», dijo Carmen como de pasada. «¿Lo has visto?». Blanca se mostró recelosa. Dijo que iba a estar todo el día en el campo. Sobre las 2, salía de la joyería. Blanca se quedó helada con la cafetera en la mano. ¿Se habrá equivocado? «No», Carmen negó con la cabeza. «Le llamé, pero hizo como que no me oía. Subió a su coche y se marchó». Blanca se hundió lentamente en una silla. Le vinieron a la mente las joyas desaparecidas. Primero la cadena, luego el collar. Y ayer había descubierto que la pulsera de rubíes, regalo de boda de su padre, también había desaparecido. «Algo está pasando, Carmen», dijo en voz baja. «Mis joyas van desapareciendo una a una. Raúl se ha vuelto algo distante. A menudo se queda hasta tarde, diciendo que está trabajando». «¿Hace cuánto que empezó?». «Hace unos 2 meses». Blanca apretó los dedos helados alrededor de la taza. «Al principio no le presté mucha atención. Pensaba que yo misma lo pondría en algún sitio. Pero ahora
¿Has hablado con él de ello? Lo intenté. Lo descarta. Dice que me lo estoy inventando. A Blanca le tembló la voz. Ayer encontré un recibo de restaurante en su chaqueta de trabajo, para 2 personas, y dijo que trabajaba hasta tarde en el campo. Carmen cubrió la mano de su amiga con la palma. Cariño, tienes que estar preparada para lo peor. ¿Crees que tiene a alguien? Blanca levantó los ojos llenos de lágrimas hacia su amiga. No lo creo, pero todo parece sospechoso. Las joyas desaparecidas, las mentiras sobre dónde va. Blanca se levantó y se acercó a la ventana. En 5 años de matrimonio, Raúl y ella habían tenido sus momentos, pero nunca había dudado de su fidelidad. Ahora, ¿qué hago?, preguntó sin darse la vuelta. Para empezar, revisa todas sus cosas, dijo Carmen con firmeza. Teléfono, documentos, extractos bancarios, y lo más importante, no muestres ningún signo de que sospechas algo. No podré disimular. Puedes, se acercó Carmen a su amiga. Eres más fuerte de lo que crees. Hablaron hasta bien entrada la noche. Carmen habló de su trabajo en el hospital, de sus pacientes, intentando distraer a Blanca de sus pesados pensamientos, pero cuando su amiga se marchó, su ansiedad volvió con renovado vigor. Raúl llegó tarde, oliendo a cigarrillo, nunca había fumado. Al preguntarle, Blanca contestó a regañadientes que uno de los trabajadores le había dado un cigarrillo. ¿Has cenado?, preguntó, intentando que su voz sonara normal. Sí, he picado algo en el pueblo. Se dirigió al baño sin mirar a su mujer. Blanca estaba sentada en la cocina, escuchando el sonido del agua. Hacía 5 años que habían celebrado su boda en esta misma casa. Su padre había insistido en que vivieran separados. Les había comprado esta casa. Raúl estaba radiante de felicidad. La llamaba su princesa y hacía planes para el futuro. En algún lugar de su mente, ella sabía la verdad. Lo sabía, pero tenía miedo de decirlo en voz alta. Su marido, el hombre en quien confiaba incondicionalmente, la había traicionado. Robado los recuerdos que ella había guardado como la niña de sus ojos. Le había mentido a la cara, o quizá algo peor. Los días siguientes se convirtieron en una tortura. Blanca realizaba mecánicamente las acciones habituales. Hacía los deberes, revisaba los cuadernos, preparaba la cena. Pero por dentro todo estaba como congelado. Observaba cada movimiento de su marido, captaba cada palabra, intentaba confirmar sus sospechas. Raúl parecía no darse cuenta de nada. Cada vez se quedaba más tiempo en el trabajo, cada vez le hablaba menos. Cuando ella intentaba abrazarle, él se apartaba, alegando cansancio. En los raros momentos en que cenaban juntos, él picoteaba su plato en silencio y se retiraba a ver la televisión. El viernes por la noche, cuando Raúl volvió a llegar tarde, Blanca decidió registrar sus cosas. En el bolsillo de su chaqueta de trabajo encontró un recibo arrugado de un restaurante, esta vez de un establecimiento caro de una ciudad vecina. La fecha era martes, el día en que supuestamente había ido a buscar piezas para su tractor. En la guantera del coche había una entrada de cine sin usar para una comedia romántica que no soportaba. Y la fecha era ayer, cuando había dicho que trabajaría hasta tarde. Por la noche, tumbada en la cama junto a su marido que dormía plácidamente, Blanca se permitió llorar por primera vez. En silencio, arropada en la almohada para no despertarle. Las lágrimas corrían por sus mejillas, goteaban sobre la sábana, pero ella no se las secaba. ¿Por qué le hacía esto? ¿Qué había hecho mal? Quizás se había vuelto demasiado aburrida, atascada con el trabajo y las tareas, o simplemente se había desenamorado de ella y ella no se había dado cuenta. Por la mañana llamó a Carmen. «Tenías razón», dijo Blanca, mirando por la ventana a la calle vacía. «Está ocultando algo, y tengo que averiguar qué es». En el colegio, Blanca encontró una vía de escape temporal a sus angustiosos pensamientos.
Entre las voces de los niños, el susurro de los cuadernos y el crujido de la tiza en la pizarra, era más fácil no pensar en lo que pasaba en casa. Se sumergió de lleno en su trabajo, trasnochando, revisando cuadernos y preparando las clases. Aquel día estaba haciendo un examen de sexto curso. Los alumnos estaban inclinados sobre sus papeles, solo sus lápices chirriaban en el silencio. Blanca caminaba lentamente entre las filas, observando a los niños trabajar. De repente, su mirada se posó en el anillo de plata del dedo de María, el mismo en el que se había fijado el primer día de la enfermedad de su padre. «Es un anillo precioso», dijo Blanca en voz baja, deteniéndose junto al pupitre de la niña. «Gracias», susurró María, sin apartar los ojos de su cuaderno. «Me lo regaló papá por mi cumpleaños». Blanca asintió y siguió caminando. Pensó en sus joyas, las que le quedaban y las que le faltaban. Cada una estaba asociada a un momento especial de su vida, a personas queridas. ¿Cómo podía Raúl hacerle esto? Después de clase, se quedó en el aula, extendiendo sus cuadernos para repasar. Llamaron a la puerta. Era Rosa Gutiérrez, la profesora de español. «Blanca, ¿estás bien?», preguntó una compañera tomando asiento en el borde del pupitre. «Últimamente estás un poco dispersa». «Estoy bien», trató de sonreír Blanca. «Solo estoy un poco cansada». «¿Estás segura? No llevas la cara puesta». «De verdad, no es para tanto». Empezó a recoger apresuradamente sus cosas. «Lo siento, tengo que irme». De camino a casa, Blanca se detuvo delante del supermercado. Caminó despacio entre las estanterías, metiendo en la cesta los productos que ya conocía. Cogió el queso favorito de Raúl, sus galletas, y, de repente, se quedó helada. ¿Por qué? ¿Por qué seguía queriendo a un hombre que la había traicionado? En la caja, se cruzó con su vecina, una anciana señora Álvarez. «¿Cómo está tu padre, querida?», preguntó la anciana. «Lo vi ayer con tu marido en el café de la plaza. Hablaban seriamente de algo». Blanca se puso fría. Raúl dijo que ayer había estado todo el día en el campo. «Sí, papá está bien», espetó. «Gracias por preguntar». En casa, colocó mecánicamente la compra, puso la carne a marinar. Sus manos hacían su trabajo habitual y sus pensamientos giraban en torno a las palabras de su vecino. ¿De qué había hablado Raúl con su padre? ¿Por qué había ocultado el encuentro? Por la noche intentó preguntarle a su marido por el día de ayer, como por casualidad. «Cansado como un perro», dijo él sin apartar los ojos del televisor. «Pasé todo el día en el campo de atrás». Mentira. Mentira otra vez. Blanca se quedó mirando su perfil, tan familiar y de repente extraño. ¿Cuándo se había convertido en un mentiroso tan hábil? ¿O siempre había sido así y ella no se había dado cuenta? En el dormitorio abrió el joyero. Contó las joyas que quedaban. Faltaban 5 piezas. Lo último que faltaba era un broche de amatista, otro recuerdo de su madre. Raúl entró en la habitación mientras ella se sentaba sobre el joyero abierto. «¿Otra vez con tus joyas?», preguntó con una irritación apenas perceptible. «Sí», respondió Blanca en voz baja, intentando averiguar dónde desaparecen. «Jesús, ¿sigues con eso?». Se frotó la cara con cansancio. «Quizá deberías ir al médico. Ya estás desarrollando paranoia». «¿Paranoia?». Blanca se volvió bruscamente hacia él. «Han desaparecido 5 joyas en 2 meses. Eso no es paranoia, Raúl». «Es que estás confundido». Empezó a desvestirse. Todo su aspecto demostraba que la conversación había terminado. «Y de todas formas, solo son joyas. Compraremos otras nuevas». «¿Solo joyas?». Le temblaba la voz. «Es un recuerdo de mamá. ¿Cómo puedes decir eso?». «Lo siento», murmuró él metiéndose bajo las sábanas. «Estoy muy cansada. Vamos a dormir». Blanca permaneció despierta largo rato, escuchando la respiración acompasada de su marido. En su cabeza se agolpaban retazos de pensamientos. El encuentro con su padre, las joyas desaparecidas, la mentira sobre el trabajo en el campo.
Todo formaba un cuadro horrible, pero ella no podía captar la esencia. Por la mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, se dio cuenta de que Raúl se había puesto una camisa nueva, una camisa cara, obviamente de marca. Nunca se había permitido ese tipo de compras, decía que era tirar el dinero. Bonita camisa, dijo ella, intentando que su voz sonara informal. ¿Cuándo la compraste? Oh, ¿esta? Se miró en el espejo. Hace tiempo. Es que no me lo pongo mucho. Otra mentira. Blanca sabía a ciencia cierta que nunca había tenido una camisa así. Ella misma lavaba y planchaba toda su ropa. En la escuela no podía concentrarse en su trabajo. Cometió 2 errores resolviendo ejemplos en la pizarra. Los niños la miraron sorprendidos. Nunca le había pasado algo así a su profesora. Después del colegio, fue al hospital de Carmen. Una amiga estaba terminando su turno. «¿Conoces a un investigador privado, verdad?», preguntó Blanca sin preámbulos. «No», Carmen negó con la cabeza. «Y no te recomiendo que te metas con detectives. Si quieres saber la verdad, síguele tú misma». «No puedo». «Sí puedes». Carmen le apretó la mano. «Tienes que averiguar qué está pasando, y cuanto antes, mejor». Aquella noche, tumbada en la cama, Blanca tomó una decisión. No podía seguir viviendo en esa oscuridad, asfixiada por la sospecha y la desconfianza. Averiguaría la verdad, costase lo que costase. Mientras tanto, siguió haciendo de buena esposa, cocinando cenas, lavando camisas, preguntando por el trabajo, solo que ahora cada palabra, cada gesto de su marido los pasaba por el filtro de la sospecha, y cada día más convencida. Algo terrible se escondía tras la fachada de su vida normal. Blanca empezó a llevar un diario de sus observaciones. En un pequeño cuaderno anotaba la hora de salida y de regreso de su marido, sus excusas, las cosas nuevas que aparecían en su casa. Todas las noches, encerrada en el cuarto de baño, releía sus notas tratando de encontrar un patrón. Martes. Salió a las 6 de la mañana, volvió a las 10 de la noche. Dijo que estaba revisando el sistema de riego de los campos lejanos. Miércoles. Cinturón de cuero nuevo, obviamente caro. Dijo que era un regalo de un jornalero por ayudar con el papeleo. Jueves. Pulsera de oro con zafiros desaparecida. Mentiras sobre mentiras. Blanca podía sentir físicamente cómo su casa se llenaba de falsedad como gas venenoso. Dejó de dormir por la noche, tumbada con los ojos abiertos, escuchando la respiración del desconocido que dormía a su lado. El viernes por la mañana, Raúl anunció que iba a un pueblo vecino a buscar piezas para una cosechadora. «Volveré tarde», espetó, poniéndose la chaqueta. «No me esperes levantado con la cena». Blanca le acompañó con una mirada a través de la ventana de la cocina. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Hoy había tomado una decisión. Esperó a que el coche de su marido doblara la esquina y corrió al dormitorio. Con manos temblorosas, sacó una vieja bolsa del armario, metió en ella ropa oscura y los prismáticos que una vez le había regalado a su padre por su cumpleaños. En el trabajo, no podía concentrarse. 2 veces cometió el error de llamar a los alumnos por el nombre de otras personas. Al final de la tercera clase, el director se asomó al aula. «Señora Mendieta, ¿se encuentra bien? ¿Tal vez debería tomarse el día libre?» «No, no, estoy bien», se apresuró a contestar. «Es que no he dormido mucho». A las 3 se excusó de su última clase, alegando dolor de cabeza. Subió a su coche y condujo hasta una ciudad vecina. Allí, aparcó cerca de la tienda de coches donde Raúl tenía que comprar piezas de repuesto. El coche de su marido no aparecía por ninguna parte. Blanca le tendió una emboscada durante 2 horas, pero nunca apareció. Así que también mintió sobre eso. Volvió a su pueblo y empezó a recorrer metódicamente todos los lugares donde podía estar Raúl. Comprobó los cafés locales, bares, tiendas. No había rastro de él.
El día estaba terminando cuando vio su coche en la puerta de un restaurante a las afueras de la ciudad. Se le encogió el corazón. Blanca aparcó en un callejón, se puso una chaqueta oscura y se acercó cautelosamente al edificio. Vio a su marido a través del gran ventanal del restaurante. Estaba sentado en una mesa al fondo del local, de espaldas a la ventana. Estaba solo. En la mesa de enfrente había una botella de vino y 2 copas. Blanca acechaba a la sombra de un árbol. El tiempo transcurría angustiosamente lento. Se sentía como la heroína de una novela policíaca barata, pero no le quedaba más remedio. Tenía que averiguar la verdad. 15 minutos más tarde, una joven entró en el restaurante. Una morena delgada con un vestido rojo ajustado. Blanca nunca la había visto en su pequeña ciudad. La desconocida se acercó a la mesa de Raúl. Él se levantó, le dio un beso en la mejilla y apartó la silla. Hablaban animadamente de algo. La mujer reía, echaba la cabeza hacia atrás. Una cadena de oro brillaba alrededor de su cuello. Era de su madre. Blanca se tapó la boca con la mano para no gritar. Todo en su interior se hizo añicos. Una cosa era sospecharlo y otra verlo con sus propios ojos. Vio a su marido servir vino en copas, coger la mano de su señora, besarle los dedos. En la muñeca de la mujer brillaba una pulsera con zafiros, otra joya que le habían robado. Blanca no recordaba cómo había llegado hasta el coche. Le temblaban tanto las manos que le costó meter la llave en el contacto. Tenía los ojos llenos de lágrimas y el salpicadero borroso. Llegó a casa sobre las 9. Se duchó mecánicamente y puso el agua a hervir. Todos sus movimientos parecían ajenos, como si se observara a sí misma desde fuera. A las 11 llegó Raúl. Olía a perfume caro, claramente femenino. «¿Qué tal el viaje?», preguntó Blanca mirando su taza de té frío. «Bien», tiró las llaves sobre la mesilla de noche. «Encontré las piezas, mañana lo llevaré a la granja». «¿Dónde está el cheque?». «¿Qué?». Se dio la vuelta, frunciendo el ceño. «El cheque de la tienda. Padre dijo que trajera todos los cheques para la rendición de cuentas». «Ah, se me olvidó traerlo». Hizo un gesto con la mano. «Pasaré mañana y pediré una copia». Mentira. Mentira otra vez. Blanca miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde se había metido aquel hombre honesto y cariñoso con el que se había casado? ¿O nunca había existido? «Voy a ducharme», dijo Raúl mientras se dirigía al cuarto de baño. Blanca se sentó en la cocina mientras el agua corría ruidosamente. Su mente daba vueltas a retazos de esta noche. El vestido rojo, la cadena de oro que le robaron, la risa de su amante, los besos furtivos. Sacó el teléfono y marcó el número de Carmen. «Los he visto», dijo cuando su amiga contestó. «Está saliendo con una mujer y le está regalando mis joyas». «Cariño». La voz de Carmen estaba llena de simpatía. «Lo siento mucho. ¿Qué debo hacer?». «Para empezar, habla con tu padre. Tiene que saberlo». «No», Blanca negó con la cabeza, aunque su amiga no podía verlo. «Todavía no es el momento. Quiero saberlo todo». Se quedó despierta por la noche, escuchando los tranquilos mocos de su marido. ¿Cómo podía dormir tan plácidamente? Su conciencia callaba, o se había acostumbrado tanto a mentir a lo largo de los años que ya no sentía remordimientos. Por la mañana, Raúl salió temprano, diciendo que iba a la granja a dejar piezas de repuesto. Blanca sabía que era otra mentira. Ayer no compró ninguna pieza de repuesto. Me pregunto a dónde iba realmente. ¿Con ella? ¿A esa mujer del vestido rojo que llevaba sus joyas? Sacó su libreta, añadió una nueva entrada. Viernes, restaurante El Paso, encuentro con su amante. Lleva el collar de su madre y una pulsera de zafiros. El sábado, después de comer, Blanca se dirigió a casa de su padre. Eduardo estaba trabajando en el jardín, podando los rosales que crecían demasiado. Cuando vio a su hija, dejó a un lado las tijeras de podar y se secó el sudor de la frente. «Hoy llegas temprano», sonrió mientras abrazaba a Blanca. «¿Te pasa algo?».
No, solo pensé en pasarme, intentó devolverle la sonrisa. Cuéntame cómo van las cosas en la granja. Se acomodaron en la galería. Eduardo preparó un mate, como siempre hacía los fines de semana. Blanca observó cómo su padre preparaba las tazas y recordó cómo le había gustado ver ese ritual cuando era niña. La cosecha será buena este año, comenzó su padre, entregándole la taza humeante. A menos, claro, que el tiempo mejore. ¿Y cómo está Raúl?, preguntó Blanca con la mayor indiferencia posible. Eduardo dudó en contestar, removiendo su mate. Sabes, últimamente está un poco raro, pronunció finalmente. Suele llegar tarde. Los empleados se quejan de que es difícil encontrarle cuando le necesitan. A Blanca se le apretó el corazón. Así que no era solo en casa donde su marido actuaba de forma sospechosa. ¿Quizá esté metido en algún lío?, continuó el padre. ¿No has notado nada raro? No, mintió ella mirando su taza. Está igual que siempre. La semana pasada pidió un anticipo extraordinario. Eduardo frunció el ceño. Dijo que era una urgencia para pagar la reparación del coche. Pero vi su coche. Ni rastro de reparaciones. Blanca recordó la camisa nueva de su marido, el cinturón caro, las cenas en el restaurante. Allí iba a parar el dinero de la granja. ¿Y tus joyas?, preguntó de repente papá. ¿Las encontraste? Ella dio un respingo de sorpresa. No, respondió en voz baja. Ya faltan 6 cosas. Todo esto es extraño. Eduardo se frotó la barbilla pensativo. Muy extraño. Guardaron silencio un momento. Las cigarras chirriaban desde la calle. Una ligera brisa movía las cortinas de las ventanas. Papá. Blanca se recompuso. ¿No te has dado cuenta? Raúl no dijo nada de una mujer. Quizá una nueva trabajadora en la granja. No. Su padre negó con la cabeza. No hemos contratado a nadie nuevo. ¿Por qué? Por nada. Apartó la mirada precipitadamente. Solo preguntaba. Eduardo miró a su hija con atención. Últimamente había adelgazado y tenía sombras bajo los ojos. Era evidente que algo la preocupaba, pero no quería decirlo. Hija, dijo en voz baja, sabes que siempre puedes contármelo todo, ¿verdad? Blanca apretó la taza con los dedos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Cómo iba a contarle a su padre sus sospechas? Lo que había visto con sus propios ojos. Le rompería el corazón. Lo sé, papá, sonrió con fuerza. No pasa nada, de verdad. Hablaron un poco más sobre los asuntos de la granja. Su padre habló de la nueva maquinaria que pensaba comprar, de los problemas con los proveedores de abono. Blanca escuchaba a medias, repasando mentalmente la escena del restaurante. Antes de irse, ayudó a su padre a terminar las rosas. Trabajar en el jardín siempre la tranquilizaba, pero hoy ni siquiera eso la ayudaba. «Quédate a cenar», sugirió Eduardo. «No puedo», negó ella con la cabeza. «Raúl estará esperando. Llámale». En otro momento, Blanca besó a su padre en la mejilla. «Me tengo que ir». De camino a casa, pensó en la conversación con su padre, el avance en la granja, las desapariciones en el trabajo. Todo iba encajando. Raúl no solo la engañaba, también le robaba dinero a su padre. En casa, encontró a su marido viendo un partido de fútbol. Había una botella de cerveza vacía en la mesita. «¿Cómo está papá?», preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. «Bien», Blanca entró en la cocina. «Trabajando en el jardín». «¿No ha mencionado un adelanto para el mes que viene?». «No». Empezó a sacar macetas con dramatismo, haciendo sonar las tapas. «¿Por qué?». «Oh, nada, nada». Raúl se encogió de hombros. Solo preguntaba. Blanca estaba preparando la cena, y las palabras de su padre sobre el extraño comportamiento de su marido en la granja daban vueltas en su cabeza. ¿Qué hace con el dinero? ¿Se lo gasta en regalos para su amante o tiene otros secretos? Durante la cena, Raúl se mostró inusualmente locuaz. Habló de planes para ampliar sus cultivos,
de nuevas variedades de trigo. Blanca asentía sin escuchar las palabras. Le miró las manos, que ayer mismo habían sido apretadas por los dedos de otra mujer, los labios, que habían sido besados por los labios de otra mujer. «Hoy estás un poco callada», comentó su marido. Cansado. La familiar mentira salió de sus labios con facilidad. «Ha sido un día duro». Después de cenar, volvió a sentarse frente al televisor. Blanca fregó los platos, procurando no hacerlos sonar. Un plan maduraba en su cabeza. «Mañana voy al pueblo», dijo Raúl al pasar. «Necesito comprar algo para la granja». «¿El domingo?», hizo una pausa. «Las tiendas están cerradas, ¿no?». «Tengo un acuerdo con un proveedor». No la miró a los ojos. «Un pedido urgente». Otra mentira. Blanca sabía que todos los proveedores tenían los domingos libres. Así que otro encuentro con su amante. «Vale», se encogió de hombros. «Iba a revisar mis cuadernos». Aquella noche, tumbada en la cama, escuchó la respiración de su marido. Cuando se hizo uniforme y profunda, Blanca se levantó con cuidado y se acercó sigilosamente a su chaqueta. En el bolsillo había un teléfono. Con dedos temblorosos desbloqueó la pantalla. Conocía la contraseña. Era la fecha de su boda. Una sonrisa amarga curvó sus labios. Incluso para engañarla, él había utilizado sus recuerdos compartidos. En los mensajes encontró correspondencia con un número desconocido, frases cortas, horas y lugares para encontrarse, sin nombres, sin palabras de más. El último mensaje era de esta noche, mañana a las 2, como siempre. Blanca volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. Mañana sabría más. Mañana volvería a hablar con él, y tal vez se decidiera a contárselo a su padre. El domingo amaneció nublado. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad prometiendo lluvia. Blanca se despertó temprano, antes del amanecer. Raúl dormía de espaldas a ella. Últimamente siempre dormía así, como si intentara aislarse de su mujer incluso mientras dormía. Se levantó sin hacer ruido y se dirigió a la cocina. Sus manos realizaron automáticamente las acciones habituales: verter café en el filtro, servir agua, sacar tazas. Todo como siempre, como había ocurrido cientos de veces antes. Solo que por dentro todo se encogía ante el día que se avecinaba. A las 9, Raúl bajó a desayunar, recién afeitado, con una camisa nueva. Olía a colonia cara. «Te he hecho bocadillos», dijo Blanca, poniéndole un plato delante, «por si te entra hambre por el camino». «Gracias, pero no debiste», apenas tocó su comida. «Comeré algo en el pueblo». Por supuesto que comería algo. En el restaurante, con ella, con aquella mujer del vestido rojo. Blanca observó cómo su marido sorbía apresuradamente su café. Durante 5 años le había preparado el desayuno, le había esperado en el trabajo, le había lavado las camisas, y durante todo ese tiempo él había sido... No, no se permitiría pensar en eso ahora. «¿A qué hora volverás?», preguntó, guardando los platos. «No lo sé», se levantó de la mesa. «Hay mucho que hacer. No me esperes para cenar». A las 10:30 Raúl se marchó. Blanca esperó 15 minutos y se apresuró a arreglarse. Vaqueros negros, chaqueta oscura, el pelo recogido en un apretado moño. Los prismáticos, un cuaderno y una botella de agua entraron en su bolso. El teléfono sonó mientras subía al coche. «Carmen, ¿estás segura de que quieres hacer esto?». La voz de su amiga sonaba preocupada. «Sí», respondió Blanca con firmeza. «Necesito saberlo todo. Ten cuidado y mantén el teléfono encendido». «Vale, mamá», intentó bromear Blanca, pero la broma le salió forzada. Salió de la ciudad por la misma carretera que Raúl. Al cabo de 1 hora, vio el coche de su marido, que había parado en una gasolinera. Blanca pasó, aparcó a la vuelta de la esquina y esperó. Por el retrovisor vio a Raúl salir de la gasolinera con una bolsa en la mano. Subió al coche, pero no arrancó inmediatamente. Sacó el teléfono y tecleó algo rápidamente. Consultó sus mensajes.
Le envió un mensaje a ella, su amante. Tras otra media hora conduciendo, Raúl se desvió de la carretera principal por una calle estrecha. Blanca le siguió a una distancia prudencial, dando gracias a Dios porque el tráfico de un domingo no estuviera congestionado. Entraron en un barrio residencial. Casas pequeñas con jardines delanteros, ropa tendida entre los árboles, niños jugando en la calle. Raúl paró delante de una casita rosa con contraventanas blancas. Blanca se detuvo al final de la calle y sacó los prismáticos. Salió de la casa la misma mujer del restaurante. Hoy llevaba un sencillo vestido azul, pero una cadena de oro seguía brillando en su cuello. Raúl salió del coche y sacó una bolsa de la gasolinera. Se abrazaron y la mujer lo condujo a la casa. Blanca anotó la dirección, la hora, la marca del coche aparcado frente a la casa, todos los detalles que pudieran ser útiles. El tiempo pasaba insoportablemente lento. Empezó a llover ligeramente, las gotas caían por el parabrisas y desdibujaban los contornos de las casas. Blanca permanecía inmóvil, con los ojos fijos en la casa rosa. A las 2 de la tarde, Carmen llamó. «¿Dónde estás?», preguntó su amiga. «Estoy bien», respondió Blanca en voz baja. «He encontrado su casa». «¿Está ahí?» «Sí, son las 4». «Dios mío», exhaló Carmen. «¿Qué vas a hacer?» «De momento solo vigilar». Blanca no sabía muy bien qué hacer a continuación. ¿Irrumpir en la casa? ¿Montar un escándalo? ¿Decírselo a su padre? Cada opción parecía correcta y terrible al mismo tiempo. A las 3, Raúl salió de casa, solo. Subió a su coche y se marchó. Blanca esperó 10 minutos y pasó lentamente por delante de la casa. Una mujer estaba en la ventana, regando flores. En el alféizar de la ventana, Blanca vio una fotografía enmarcada de Raúl abrazado a la mujer, ambos riendo. Llegó a casa antes que su marido. Se duchó, se cambió de ropa, empezó a preparar la cena. Todo como siempre, como si no hubiera pasado medio día observando a su marido y a su amante. Raúl apareció a las 7 con un ramo de flores. «Son para ti», le tendió las rosas. «Solo por diversión». Blanca cogió el ramo. Las rosas eran frescas, al parecer compradas de camino a casa. ¿Se estaba enmendando? ¿O simplemente estaba acostumbrado a mentir con tanta naturalidad? «Gracias», puso las flores en el jarrón. «¿Qué tal el viaje?» «Bien», se estiró. «Solo cansado. Voy a darme una ducha». Durante la cena, Raúl habló de una reunión inexistente con un proveedor, de problemas con el papeleo, de planes para la próxima semana. Blanca asentía, manteniendo la conversación, sonriendo en todos los lugares adecuados. Por dentro, todo temblaba de tensión, pero ella no lo demostraba. «Hoy estás un poco rara», dijo Raúl de repente, mirando a su mujer con atención. «¿En serio?» Ella se encogió de hombros. «Estoy cansada. Llevo todo el día revisando cuadernos». Por la noche, Blanca permaneció despierta largo rato, repasando los acontecimientos del día. La casa rosa, la mujer en la ventana, la fotografía en el alféizar, las joyas robadas en el cuello de su amante. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Cuántas mentiras más ignoraba? Raúl dormía a su lado, oliendo a sus rosas pero pensando en otra mujer. Blanca se puso de lado, mirando su perfil en la oscuridad. Había que hacer algo. No podía seguir viviendo en esta red de mentiras y fingimientos. Por la mañana, llamó a Carmen. «Estoy lista», dijo Blanca en lugar de un saludo. «Es hora de decírselo a mi padre». El miércoles, Raúl anunció que se iba a una finca vecina a negociar la compra de maquinaria nueva. «Volveré tarde», lanzó, terminando apresuradamente su café. «Quizá pase allí la noche si no termino a tiempo». Blanca asintió en silencio, sin dejar de untar mantequilla en su tostada. Durante la última semana había aprendido a mantener una expresión indiferente mientras escuchaba sus mentiras. Cada palabra que decía, cada gesto, se percibía ahora como falso.
En cuanto el coche de Raúl dobló la esquina, Blanca se apresuró a hacer las maletas. Hoy no iría al colegio. Por primera vez en sus 15 años de trabajo, se había tomado un permiso, mintiéndole al director sobre una emergencia familiar. Bueno, en cierto modo era verdad. Se puso unos vaqueros oscuros, una discreta chaqueta gris y se recogió el pelo en un moño. En el bolso llevaba unos prismáticos, un cuaderno y una botella de agua, el equipo de vigilancia habitual. Sonrió con amargura, pensando que ya le había cogido el truco. Vio el coche de Raúl a la salida de la ciudad. No conducía hacia la granja vecina, sino en una dirección completamente distinta. Blanca le siguió a una distancia prudencial, procurando no perder de vista su turismo gris. Media hora más tarde, Raúl giró por una calle estrecha bordeada de casitas. Aparcó delante de una casa rosa con contraventanas blancas que le resultaba familiar. Blanca se detuvo al final de la calle y sacó los prismáticos. Abrió la puerta una señora vestida de casa, con el pelo suelto. Al cuello llevaba la misma cadena de oro, la de la madre de Blanca. Se abrazaron y Raúl desapareció en la casa. Blanca permaneció sentada en el coche durante otra hora, observando la casa. No ocurría nada, solo siluetas ocasionales en las ventanas. En un momento dado, vio a Raúl y a su amante sentados en el sofá del salón. Bebían vino, reían, él la besaba en el cuello. Blanca apartó los prismáticos. El corazón le latía con fuerza en la garganta y le temblaban las manos. Ya no podía quedarse sentada mirando. Tenía que hacer algo. Con cuidado, intentando no hacer ruido, salió del coche y se dirigió hacia la casa. La puerta no estaba cerrada. Al parecer en este tranquilo barrio no temían a los ladrones. Avanzó sigilosamente por el camino de grava y se detuvo bajo la ventana del salón. A través de las cortinas sueltas pudo ver todo lo que ocurría dentro. Raúl y su amante estaban sentados en el sofá, acurrucados. La mujer decía algo, acariciándole el brazo. Sobre la mesita había una botella de vino abierta y 2 copas llenas. «Eres tan generoso», la voz de la mujer llegó hasta Blanca. «Tantos regalos, joyas». «Para ti no se escatima nada, Marián», replicó Raúl, besándole el cuello. Marián. Ahora la señora tenía un nombre. Blanca observó a aquella mujer, Marián, jugar con la cadena que llevaba al cuello. Su cadena, un regalo de su madre. ¿Sospecha algo tu mujer?, preguntó Marián, recostándose en el respaldo del sofá. No, sonrió Raúl. Está demasiado ocupada con el colegio y con su padre para darse cuenta de nada. ¿Y no se perdió las joyas? Se quejó, por supuesto, pero le dije que solo estaba confundida. Rió. Ella se lo creyó. Estaban hablando de ella, riéndose de ella, aquí mismo, a pocos metros. Blanca se llevó la mano a la boca para no gritar. Por dentro, todo le ardía de humillación y rabia. Marián se levantó del sofá, tirando de Raúl por el brazo. «Vamos al dormitorio», ronroneó. «Quiero enseñarte la ropa interior nueva». Subieron las escaleras cogidos de la mano. Blanca oía sus risas, sus pasos sobre los chirriantes escalones. Entonces se oyó un portazo. Blanca se alejó lentamente de la ventana. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. Tenía que decírselo a su padre, ahora mismo. Necesitaba saber a qué clase de hombre había confiado la granja, a qué clase de hombre le había entregado a su hija. Blanca llegó al coche temblando. Se puso al volante y sacó el teléfono. Le temblaban tanto las manos que le costó encontrar el número de su padre en la lista de contactos. «Papá», dijo cuando él contestó. «Tenemos que hablar. Ahora mismo». «¿Qué pasa?» Había alarma en la voz de su padre. «¿Dónde estás?» «Voy de camino a tu casa. Es una emergencia». «Vale, ya estoy en casa». Durante todo el camino hasta la casa de su padre, Blanca se aferró con todas sus fuerzas. La escena del salón, Raúl y Marián en el sofá, las joyas de ella alrededor del cuello de su amante,
sus risas, su conversación sobre la estúpida esposa, estaba ante sus ojos. 5 años de matrimonio. 5 años creyendo cada palabra de él, cuidándolo, amándolo. Y él le robó sus joyas, le mintió en la cara, la engañó con otra mujer en una casa rosa con contraventanas blancas. El coche se detuvo ante una familiar valla blanca. Blanca apagó el motor y se quedó quieta unos minutos, reuniendo fuerzas. Luego respiró hondo y salió del coche. Era hora de contarle la verdad a su padre. Eduardo esperaba a su hija en el porche. Cuando vio su rostro pálido y sus ojos apagados, supo de inmediato que algo grave había ocurrido. «Hija», se acercó a ella abriéndole los brazos. Blanca enterró la cara en su hombro, como hacía de niña cuando estaba herida o asustada. Su padre olía a tabaco y colonia, un olor tan familiar y autóctono. Por un momento, quiso volver a ser una niña pequeña, la que papá podía proteger de cualquier problema. «Vamos dentro», dijo Eduardo en voz baja, sintiendo que los hombros de su hija temblaban. En la cocina, sentó a Blanca a la mesa y empezó a preparar café, fuerte y dulce, como a ella le gustaba. Sus movimientos mesurados y el tintineo de las tazas la tranquilizaron un poco. «Cuéntamelo», dijo su padre, poniéndole delante la taza humeante. Blanca apretó la taza entre sus dedos helados. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo describir la pesadilla que había vivido las últimas semanas? «¿Recuerdas mis joyas perdidas?», dijo finalmente. «Sé dónde han ido». Eduardo se sentó frente a ella y miró a su hija con atención. «Raúl las robó», las palabras arañaron su garganta. «Las robó una a una y se las dio a su señora». El rostro del padre se petrificó. «¿Estás seguro?». «Los vi con mis propios ojos». Blanca tomó un sorbo de café, tratando de controlar el temblor de su voz. «La cadena de mamá, la pulsera, todo lo demás, los tiene. Los lleva sin avergonzarse». «Cuéntamelo todo», pidió Eduardo en voz baja. Y Blanca lo contó. Sobre las primeras desapariciones, sobre el extraño comportamiento de su marido, sobre sus sospechas, de seguirle, de verles en el restaurante, sobre la casa rosa con las contraventanas blancas, sobre la mujer llamada Marianne, sobre cómo se habían reído de ella esa mañana. «Mintió sobre lo de ir a la granja vecina», se interrumpió la voz de Blanca. «Y él mismo fue a su casa. Los vi por la ventana. Estaban bebiendo vino, besándose. Ella jugaba con la cadena de su madre y él decía lo estúpido que era yo por no darme cuenta». Eduardo guardó silencio. Blanca nunca había visto así a su padre. Incluso cuando murió mamá, había mantenido una actitud más tranquila. «Y también se adelanta en la granja», añadió. «Miente sobre las reparaciones del coche y el equipamiento y se gasta el dinero en ella. Restaurantes, regalos». «¿Desde cuándo ocurre esto?», preguntó sordamente el padre. «No lo sé exactamente. Las joyas empezaron a desaparecer hace 2 meses, pero quizá empezó antes». Eduardo se levantó y cruzó la cocina. Sus anchos hombros se hundieron, como si el peso de la traición de su yerno hubiera caído sobre ellos de golpe. «¿Dices que ahora están allí? ¿En esa casa?». Blanca asintió. «Dijo que podía pasar la noche en la finca», sonrió amargamente. Claro que se refería a un sitio muy distinto. «Vámonos», dijo Eduardo con firmeza. «¿A dónde?». «A esta casa». Ya se estaba poniendo la chaqueta. «Quiero mirar a ese traidor a los ojos». «Papá, no», saltó Blanca. «A lo mejor, quizá qué», interrumpió el padre. «Mi hija está sufriendo. Un sinvergüenza me roba el dinero y regala las cosas que te roban a algún... ¿Y quieres que me quede de brazos cruzados?». Había tanta rabia en su voz que Blanca dio un paso atrás involuntariamente. Nunca había visto a su padre tan enfadado. «Muéstrame el camino», ordenó al salir de la casa. Cabalgaron en un pesado silencio. Eduardo agarraba con fuerza el volante con los nudillos blancos. Blanca estaba sentada a su lado mirando por la ventanilla el paisaje que pasaba.
El coche de Raúl seguía aparcado delante de la Casa Rosa. Al verlo, Eduardo apretó los dientes de tal manera que se le marcó la ictericia en las mejillas. ¿Aquí?, preguntó brevemente. Blanca asintió. Su padre salió con decisión del coche y se dirigió hacia la casa. Ella se apresuró a seguirle, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en la garganta. Eduardo no se molestó en llamar a la puerta. La abrió de un empujón. La puerta no estaba cerrada con llave y entró. Blanca le siguió como una sombra. En la casa sonaba música. Se oían voces y risas desde el fondo. Eduardo atravesó el pequeño pasillo y abrió de un empujón la puerta del salón. Raúl y Mariana estaban sentados en el sofá, acurrucados el uno contra el otro. Sobre la mesita había una botella de vino casi vacía. Al ver a su suegro, Raúl se puso blanco y se levantó de un salto. ¿Qué haces aquí?, susurró. He venido a recuperar lo que pertenece a mi hija. La voz de Eduardo sonaba engañosamente tranquila. Y a mirar a los ojos del hombre que creí que era mi hijo. Mariana se desplomó temerosa contra el respaldo del sofá. La cadena de oro que llevaba al cuello brillaba tenuemente, la misma cadena que lo había provocado todo. Puedo explicarlo. Raúl dio un paso adelante, pero se detuvo ante la pesada mirada de su suegro. ¿Explicar? Eduardo sonrió. ¿Qué quieres explicar exactamente? ¿Cómo robaste joyas a mi hija? ¿Cómo cogiste anticipos de la finca para comprar regalos a tu amante? ¿O cómo te reíste de mi hija llamándola estúpida? Con cada palabra, su voz se hacía más fuerte. Marián se encogió en el sofá y Raúl pareció empequeñecer. «Padre», empezó. «No te atrevas a llamarme padre», replicó Eduardo. «Ya no tienes derecho a hacerlo». Mariana fue la primera en romper el pesado silencio que flotaba en la habitación. «No lo sabía», susurró, arrugando el borde de su vestido entre las manos. «Te juro que no sabía que las joyas eran robadas. Raúl dijo que las había comprado». «Deja de mentir», le ordenó Eduardo, «y quítate la cadena». Con dedos temblorosos, ella descorrió el cerrojo. La cadena de oro se deslizó serpenteante hasta la palma de la mano de Eduardo. «¿Dónde está el resto?». Su voz sonaba ronca por la rabia contenida. Marián se apresuró hacia la cómoda contra la pared. Sacó el cajón superior. Sacó una caja parecida a la que Blanca tenía en casa. Abrió la tapa y el resto de las joyas robadas brillaron en su interior. Blanca miró sus propias cosas en la caja de la desconocida. Cada una de ellas guardaba un recuerdo de momentos importantes de su vida, y ahora yacían aquí, profanadas por la traición de su marido. «Tómalas todas». Marián extendió la caja con manos temblorosas. Realmente no lo sabía. Raúl dijo que su mujer era fría, que no apreciaba sus regalos. «Cállate», la cortó Eduardo. «Cada palabra lo empeora». Raúl permaneció todo el tiempo apoyado en la pared. Tenía la cara gris y gotas de sudor se le acumulaban en la frente. «Lo devolveré todo», murmuró. «El dinero de la finca, hasta el último peso». «¿El dinero?». Eduardo giró todo su cuerpo hacia él. «¿Crees que se trata de dinero? Traicionaste mi confianza. Le robaste a mi hija algo más que joyas. Le robaste la memoria de su madre». Su voz hizo vibrar el techo del pequeño salón. Marián se retorció en un rincón del sofá y Raúl pareció empequeñecerse aún más. «Te quería», dijo Blanca en voz baja, mirando a su marido. «Confiaba en ti. ¿Y tú, todo este tiempo?». No pudo terminar la frase. Las lágrimas que había estado conteniendo todo este tiempo por fin se abrieron paso. Eduardo se acercó a su hija y le pasó el brazo por los hombros. «Vámonos de aquí», dijo en voz baja. «Aquí no hay nada más que hacer». «Blanca, espera». Raúl corrió hacia ella. «Hablemos». Eduardo se interpuso silenciosamente entre ellos, bloqueando a su hija. «No te atrevas a acercarte a ella», murmuró entre dientes apretados. «Jamás». En el pasillo, Blanca se fijó en una fotografía colgada en la pared. Como una instantánea familiar, mostraba a su marido y a su amante.
Al parecer, Raúl había decidido establecer un nido familiar aquí, en casa de su amante, la gota que colmó el vaso. Arrancó la fotografía de la pared, rompiendo el cristal del marco. Los fragmentos cayeron al suelo con un ruido metálico. «Ya está», dijo, mirando a su marido congelado en la puerta. Salieron al exterior. El sol seguía brillando. El viento agitaba las cortinas de las ventanas de las casas vecinas. Un perro ladraba en alguna parte. Un día cualquiera, aunque para Blanca el mundo se había vuelto del revés. En el coche sostenía con cuidado el joyero sobre el regazo. Eduardo conducía en silencio, agarrando con fuerza el volante. «¿Sabes?», dijo de pronto sin mirar a su hija, «cuando tu madre se estaba muriendo, me hizo prometer que velaría por tu felicidad. Creí haber cumplido esa promesa al entregarte en matrimonio a un hombre que consideré digno. Perdóname». «Papá, no es culpa tuya». Blanca le cubrió la mano con la suya. «No es culpa de nadie más que suya». Pasaron por el banco, donde Eduardo cerró todas las cuentas de Raúl relacionadas con la granja. Luego fueron a casa de Blanca. «Me quedaré contigo», dijo el padre. «Cuando vuelva, quiero estar aquí». Blanca no discutió. Se sentía desolada, incapaz de tomar sus propias decisiones. Se sentaron en la cocina bebiendo té a máquina. Blanca sacó las joyas de la caja, las limpió cuidadosamente como si intentara borrar las huellas del tacto de otra persona. Aquí estaba el collar de su madre, un regalo por su 18º cumpleaños, una pulsera de zafiros, regalo de boda de su padre, un collar de perlas que mamá llevaba en ocasiones especiales. Todos estos tesoros que guardaban el recuerdo de días felices estaban en manos ajenas, alrededor del cuello de otras personas. La velada se alargó interminablemente. Blanca estaba sentada en la cocina, repasando mecánicamente las joyas que habían vuelto a ella. Cada roce en ellas era doloroso. Ahora no solo guardaban recuerdos brillantes, sino también la memoria de la traición. Eduardo fumaba en silencio junto a la ventana abierta, sacudiendo las cenizas en una vieja lata de café. Su padre rara vez fumaba en casa, solo cuando estaba muy agitado. Ahora un cigarrillo seguía a otro. Fuera de la ventana oscurecía poco a poco. Los vecinos volvían del trabajo, las luces de las ventanas estaban encendidas. Sonaba música en alguna parte, se oían las risas de los niños. La vida normal continuaba como si nada hubiera pasado. «¿Quieres comer algo?», preguntó Blanca mirando a su padre. «No», negó él con la cabeza. «Y tampoco te fuerces». Ella asintió agradecida. Pensar en comer le daba escalofríos. El té sin tocar se enfriaba en la mesa, las rosas se marchitaban en un jarrón, el último regalo de Raúl, destinado a disimular sus mentiras. Blanca se levantó, cogió las flores y las tiró a la papelera. Cada pétalo era un recordatorio del falso cuidado de su marido, de su doblez. Sacó un mantel nuevo del armario. El viejo con el que habían desayunado por la mañana ya no se veía. Eduardo la observó con dolor en los ojos. Su hijita, a la que tanto había intentado proteger de toda adversidad, estaba ahora destruyendo metódicamente los rastros de su arruinada vida familiar. «Tengo que llamar a Carmen», dijo Blanca, sacando el teléfono. Su amiga contestó tras el primer pitido, como si hubiera estado esperando una llamada. «Las hemos encontrado», dijo Blanca en voz baja. «Todas las joyas. Las tenía ella». «Ay, cariño», le tembló la voz a Carmen. «¿Quieres que vaya?» «No, papá está conmigo. Estamos esperando a que vuelva. Llámame luego, ¿vale? Cuando quieras». Blanca colgó el teléfono y volvió a sentarse ante su escritorio. El reloj de pared contaba los minutos con inexorable precisión. Cada movimiento del péndulo acercaba el momento que Blanca esperaba y temía. «¿Sabes?», dijo Eduardo de repente, apagando otro cigarrillo. «Cuando lo contraté en la granja, parecía un tipo honrado, trabajador, responsable. Me alegré de haber encontrado un hombre decente no solo para el trabajo, sino para mi hija. Es bueno fingiendo»,
sonrió Blanca con amargura. Demasiado bueno. Su padre apretó los puños. Todos estos años, le confié la granja, a ti. No terminó la frase, pero Blanca lo entendió. Su padre se culpaba por no ver la verdadera cara de su yerno, por no alejar a su hija del dolor. No es culpa tuya. Se levantó y pasó el brazo por los hombros de su padre. No es culpa de nadie más que suya. A las 9 llamaron del banco para confirmar que todas las cuentas de Raúl habían sido bloqueadas. Eduardo dio unas breves gracias y colgó. Al menos ya no podrá robar dinero, dijo. Blanca asintió. El dinero parecía ahora insignificante comparado con las joyas robadas, con la confianza pisoteada, con la traición del hombre al que había entregado 5 años de su vida. Fue al dormitorio y sacó la maleta del armario. Empezó a guardar metódicamente las cosas de Raúl: camisas, pantalones, calcetines. Cada prenda guardaba un recuerdo. Esta camisa que le había regalado por su cumpleaños, este jersey que había tejido con sus propias manos el invierno pasado. Eduardo se quedó en la puerta, mirando a su hija. Su corazón rebosaba de rabia impotente. Como padre quería proteger a su hija del dolor. Como hombre quería castigar al traidor. Pero lo único que podía hacer ahora era permanecer a su lado, apoyando en silencio a su hija. A las 10 en punto, se oyó fuera el ruido de un motor. Blanca se quedó paralizada con la camisa entre las manos. Eduardo se enderezó, con el rostro duro. «Vamos a la cocina», dijo en voz baja. «Que termine donde empezó». Volvieron a la mesa. Blanca enderezó los pliegues del mantel nuevo, como si ese simple gesto pudiera darle fuerzas. Eduardo se sentó a su lado y le puso la mano en el hombro. La llave giró en la cerradura. Pasos familiares en el pasillo, el susurro de una chaqueta al quitarse. Blanca se sentó muy derecha, mirando hacia la puerta. Ahora iba a entrar el hombre al que una vez había amado. El hombre que la había traicionado de la forma más despreciable. El reloj de pared dio las 10. Por fin había anochecido fuera de la ventana, y solo la farola de la calle proyectaba un resplandor amarillo sobre la mesa de la cocina. En esta falsa luz, los rostros de padre e hija parecían esculpidos en piedra. Raúl se paró en el umbral de la cocina. A la luz amarilla de la farola, su rostro era una máscara, pálido, con los ojos hundidos. Tenía arrugas frescas en la camisa y el pelo revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él muchas veces. «Siéntate». Eduardo señaló la silla de enfrente. «Tienes 1 hora para recoger tus cosas y marcharte». Raúl se acomodó lentamente en la silla. Su mirada se dirigió a Blanca, pero ella miraba al frente, como si no se hubiera dado cuenta de la presencia de su marido. «Puedo explicarlo todo», empezó. «No», le interrumpió Eduardo. «No puedes explicar nada. No puedes explicar la traición. No puedes justificar la mentira». Sobre la mesa había un joyero, mudo testimonio de sus crímenes. Raúl lo miró y bajó los ojos. «Estoy confundido», murmuró. «Marianne, simplemente ocurrió. No quería hacerle daño». «¿No quería hacer daño?». Blanca habló por primera vez, con la voz temblorosa por la emoción contenida. «Me robaste las joyas, recuerdos de mi madre, se las diste a tu amante, y te has reído de mí a mis espaldas. Blanca, lo siento. No te atrevas». Se levantó bruscamente tirando la taza. El té se esparció por el mantel nuevo formando una mancha oscura. «No te atrevas a pedir perdón. Me has mentido todos los días. Me mirabas a los ojos y me mentías». Eduardo le puso una mano en el hombro, instándola en silencio a que se calmara. Blanca respiró hondo y volvió a sentarse. «Tu maleta está en el dormitorio», dijo Eduardo con voz firme. «He metido ahí todos tus papeles de la finca. Las cuentas bancarias están cerradas. Deja las llaves del coche de la empresa en el escritorio». Raúl asintió. Sus hombros se hundieron como si todo el aire le hubiera salido de golpe. «No tengo dinero», murmuró.
Ese ya no es nuestro problema, le cortó Eduardo. Tal vez tu Mariana te acoja, ya que aprecia tanto tus dones. Raúl se estremeció como si le hubieran abofeteado. Lentamente se levantó, sacó las llaves del coche del bolsillo y las puso sobre la mesa. El sonido del metal contra la madera sonó como un acorde final. Te quería de verdad, dijo mirando a Blanca. No, negó ella con la cabeza. Tú no sabes lo que es el amor. El amor no roba, no traiciona, no miente. Él se quedó parado otro momento, como esperando algo. Luego se dio la vuelta y salió. Unos minutos después le oyeron subir las escaleras hacia el dormitorio. Se oían ruidos apagados desde arriba, pasos, el crujido de un armario, el crujido de la ropa. Blanca estaba sentada, inmóvil, mirando la borrosa mancha de té sobre el mantel. Eduardo fumaba en silencio, sacudiendo la ceniza en una lata de café. 40 minutos después, Raúl bajó las escaleras con una maleta. Se detuvo en la puerta de la cocina, como si quisiera decir algo, pero permaneció en silencio. Luego oyeron sus pasos en el pasillo, el crujido de la puerta principal y, finalmente, el silencio. Blanca fue la primera en llorar. Las lágrimas caían a raudales, sus hombros temblaban en sollozos silenciosos. Eduardo rodeó a su hija con los brazos y la estrechó contra su pecho, como había hecho cuando se cayó y se rompió las rodillas. Se acabó, susurró, acariciándole el pelo. Se acabó, pequeña. Se oyeron pasos al otro lado de la ventana. Raúl caminaba por el sendero hacia el portal, arrastrando una pesada maleta. El sonido se alejó, cada vez más bajo, hasta desaparecer en el silencio de la noche. Blanca levantó un rostro lloroso. ¿Qué pasará ahora? Ahora vivirás, dijo Eduardo con firmeza. Día a día, sin mentiras, sin traiciones. Solo vive. Ella asintió, secándose las lágrimas. Se levantó, cogió un trapo y empezó a limpiar la mancha de té del mantel. La acción mecánica la tranquilizó, le dio la ilusión de controlar la situación. Eduardo miró a su hija con dolor y orgullo. Su niña, tan fuerte incluso en momentos de colapso total. Saldría adelante, seguro que lo conseguiría. Sobre la mesa había un joyero. Ahora pertenecían de nuevo a Blanca, pero cada una llevaba la marca de la traición. Tendría que pasar tiempo para que aquellas cosas volvieran a ser solo un recuerdo de su madre, no un recuerdo de la confianza rota. El reloj marcó la medianoche. Comenzaba un nuevo día en la casa vacía donde antes había vivido la familia. Ahora solo quedaban padre e hija, unidos por lazos de sangre y dolor compartido. Sobre la mesa de la cocina yacían las llaves del coche de la empresa, lo último que quedaba del hombre en quien una vez habían confiado. Un pequeño puñado de metal, símbolo de las esperanzas rotas y la confianza perdida. Eduardo se levantó y se acercó a la ventana. La noche era oscura. Solo una farola iluminaba la calle vacía. En algún lugar, en aquella oscuridad, caminaba un hombre con una maleta. El hombre que les había arruinado la vida y él mismo lo había perdido todo. Al día siguiente, Carmen llegó justo después del trabajo sin ni siquiera haberse cambiado el uniforme del hospital. Blanca abrió la puerta y su amiga la abrazó en silencio, tirando de ella con fuerza. «He hecho té», dijo Blanca en voz baja mientras conducía a su amiga a la cocina. Estaban sentadas a la mesa donde no hacía mucho habían estado las llaves de Raúl. Carmen cogió a su amiga de la mano mientras escuchaba su farragoso relato de los acontecimientos del día anterior. ¿Sabes qué es lo peor? Blanca hizo girar una taza entre sus manos. Todavía estoy esperando a que entre por la puerta, que todo esto va a resultar ser un mal sueño. Es normal, dijo Carmen en voz baja. 5 años es mucho tiempo. No puedes borrar a un hombre de tu corazón en un día. Le odio, tembló la voz de Blanca, y le echo de menos al mismo tiempo. ¿Cómo es posible? Las lágrimas rodaron por sus mejillas, goteando en el té frío.
Carmen se acercó y rodeó los hombros de su amiga con el brazo. «Llora», susurró, acariciando la espalda de Blanca. «Llora, cariño, será más fácil». Estaba oscureciendo fuera de la ventana. Dejaron las luces encendidas, sentadas en la penumbra. Blanca lloraba, arropada en el hombro de su amiga, derramando el dolor y el resentimiento de las últimas semanas. De repente, el silencio se rompió por un estruendo en el patio. Algo golpeó la papelera con fuerza y se oyó una fuerte regañina. «Blanca», llegó la voz ebria de Raúl. «Abre, sé que estás en casa». Las mujeres se sobresaltaron. Blanca se puso blanca y se agarró al brazo de su amiga. «No tengas miedo», dijo Carmen con firmeza. «No abriremos». Los golpes en la puerta eran cada vez más fuertes. Raúl gritaba exigiendo que le dejaran entrar, intercalando súplicas con amenazas. «Esta es mi casa», rugió. «No tenéis derecho a impedirme la entrada». «Fuera», gritó Blanca acercándose a la puerta. «Esta es la casa de mi padre. Tú ya no vives aquí». «Ah, ¿sí?». Una nota histérica apareció en la voz de Raúl. «Entonces la derribaré». Se oyó el tintineo de cristales rompiéndose cuando Raúl lanzó una piedra contra la ventana de la cocina. Los fragmentos salpicaron el suelo. «Llama a tu padre», ordenó Carmen, cogiendo una fregona. «¡Rápido!». Blanca marcó el número con dedos temblorosos. Pitidos, pitidos, el contestador. «Papá», intentó hablar con claridad. «Ven pronto. Raúl ha vuelto. Está borracho, rompiendo ventanas». Un nuevo golpe sacudió la puerta principal. Las bisagras crujieron lastimosamente. «¡Déjame entrar!», gritó Raúl. «Tengo que hablar contigo». «No tienes nada que hacer aquí», gritó Carmen. «Vete o llamo a la policía». «Cállate, zorra», gritó. «Métete en tus asuntos». Blanca volvió a marcar el número de su padre. Otra vez el contestador. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no contestaba? Raúl se dio de bruces contra la puerta. La cerradura sonó. «La va a echar abajo», susurró Blanca. «Al cuarto de baño». Carmen tiró de su amiga por el brazo. «Hay una puerta resistente y barrotes en las ventanas». Se encerraron en el baño justo cuando la puerta principal cedió. El estruendo de Raúl, irrumpiendo en la casa, resonó en la pequeña habitación. «¿Dónde estáis?», rugió, a juzgar por los ruidos que hizo al derribar los muebles. «Sal, sé que te escondes». Blanca se retorció en un rincón, tapándose la boca con la mano. Carmen estaba de pie frente a ella, agarrada al pesado toallero de metal que había conseguido arrancar de la pared. Los pasos se acercaban, los pasos pesados e inseguros de un hombre borracho. «Blanca», un golpe en la puerta del baño. «Abre bien». Las mujeres guardaron silencio, conteniendo la respiración. Los golpes eran cada vez más fuertes. La puerta tembló en sus goznes. «Voy a entrar de todos modos», gritó Raúl. «No te alejarás de mí». Blanca volvió a marcar el número de su padre con desesperación. Los pitidos resonaron en el silencio entre los golpes en la puerta. ¿Dónde estará? ¿Por qué no contesta cuando se le necesita tanto? Las bisagras empezaron a ceder. Solo un poco más, y la puerta se derrumbaría. La puerta del baño saltó de sus goznes con un crujido ensordecedor. La cara de Raúl, retorcida de rabia y apestando a alcohol, apareció en el umbral. «Ahí estás», gruñó, dando un paso adelante. Carmen puso el toallero delante de ella, cubriendo a su amigo. «¡Atrás!», gritó. «¡Te voy a matar!». Raúl se lanzó hacia adelante, pero se quedó inmóvil al oír un chasquido metálico a sus espaldas. «Inténtalo», sonó la gélida voz de Eduardo. En la puerta estaba el padre de Blanca, con una escopeta de caza en la mano. Su rostro estaba blanco de rabia, las manos que empuñaban el arma no le temblaban. «Fuera de mi casa», cada palabra cayó como una piedra. Raúl se volvió lentamente, balanceándose ebrio. «Ah, el suegro está aquí»,
sonrió. Para proteger a tu hijita. ¿Dónde estabas cuando la tuve? El estruendo de un disparo cortó sus palabras. Raúl se desplomó al suelo con un grito, agarrándose la pierna herida. La sangre empapaba rápidamente sus vaqueros. «¡Papá!», gritó Blanca. «Llama a una ambulancia», dijo Eduardo con calma, sin bajar el arma. «Y a la policía también». Carmen ya había sacado su teléfono, marcando rápidamente el número de emergencias. Su voz, clara y profesional, informaba de la situación a la centralita. Raúl gemía en el suelo, agarrándose la herida. Blanca le miró con una mezcla de lástima y asco. El hombre al que amaba se había convertido en una criatura patética y quejumbrosa. «La ambulancia está de camino», informó Carmen al cabo de unos minutos. «La policía también». Eduardo asintió, sin dejar de mirar a su yerno. «Si te retuerces, la segunda bala no te entrará en la pierna», advirtió. Raúl solo gimió en respuesta, con la cara blanca por el dolor y la pérdida de sangre. Carmen, con ojo de enfermera profesional para juzgar, trajo una toalla y vendó fuertemente la herida. Las sirenas sonaron 10 minutos después. Primero llegó la policía, seguida de una ambulancia. Eduardo entregó tranquilamente el arma a los agentes, explicándoles la situación. Cargaron a Raúl en una camilla y lo llevaron al hospital. Después de que la policía tomara nota de todas las declaraciones y se marchara, la casa quedó en silencio. Blanca recogía mecánicamente los fragmentos de la ventana rota, Carmen la ayudaba y Eduardo fumaba en el porche, mirando hacia la oscuridad. «Mañana iré a verle», dijo Blanca de repente. «¿Para qué?». Padre se volvió bruscamente. «Hay que ponerle coto, decir todo lo que queda por decir». Por la mañana Blanca llegó al hospital. El pasillo del hospital olía a medicina y desinfección. Blanca caminó despacio por las paredes pintadas de verde pálido, leyendo los números de las habitaciones. El corazón le retumbaba en el pecho. Había pasado la noche en vela imaginando esta conversación, eligiendo las palabras, pero ahora todas las frases preparadas le parecían vacías e innecesarias. Sala 247. Blanca se detuvo frente a la puerta y respiró hondo. A través de la pequeña ventana pudo ver a Raúl tumbado en la cama, mirando al techo. El gotero contaba las gotas y en la mesilla de noche había un desayuno de hospital sin tocar. Entró sin hacer ruido. Raúl giró la cabeza al oír los pasos y sus ojos se abrieron de par en par. «¿Blanca?». Su voz era ronca, como si llevara mucho tiempo gritando. «¿Has venido?». «Sí». Se detuvo junto a la cama sin incorporarse. «Tenemos que hablar». Intentó incorporarse, pero hizo una mueca de dolor. Su pierna herida estaba fuertemente vendada y apoyada en un soporte especial. «Siéntese, por favor», le pidió, señalando una silla junto a la cama. Blanca dudó, pero se sentó. Se hizo un gran silencio entre ellos, solo roto por el pitido de los aparatos médicos y las voces apagadas del pasillo. «¿Cómo está la pierna?», preguntó por fin. «Viviré», intentó sonreír, pero la sonrisa le salió patética. «Tu padre es un buen tirador. Podría haberte matado. Lo sé. Probablemente debería haberlo hecho». Blanca escrutó su rostro, demacrado, sin afeitar, con ojeras. ¿Dónde estaba el hombre guapo y seguro de sí mismo con el que se había casado? El hombre de la cama del hospital parecía una pálida sombra de él. «¿Por qué viniste ayer?», preguntó ella. «Estaba borracho», apartó la mirada. «Quería... no sé lo que yo mismo quería. Verte, explicarte, volver atrás». «No hay vuelta atrás», negó con la cabeza. «Lo arruinaste todo». «Lo sé», le tembló la voz. «Sé lo que he hecho. Si pudiera empezar de nuevo...». «No puedes», le cortó Blanca. «Cada vez que te miro, te veo besándola. ¿Cómo le regalas mis joyas? ¿Cómo te ríes de mí a mis espaldas?». Raúl cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «Yo no me he reído», susurró. «Jamás. Me avergoncé cada minuto». «Pero seguiste»,
sonó el acero en su voz. Seguiste robando, mintiendo, traicionando. 5 años de matrimonio, Raúl, 5 años creyendo cada palabra que decías. Te amaba, le tendió la mano, pero ella la apartó. Te quería de verdad. ¿Solo qué? Blanca interrumpió. ¿Solo quería una emoción? ¿Es que era más joven, más guapa? ¿Es que estaba trabajando demasiado? ¿Qué excusa te pusiste? Ninguna. Dejó caer la mano sobre la manta. No hay excusas. La cagué y ahora lo estoy pagando. Una camilla traqueteaba en el pasillo. Alguien hablaba en voz alta al otro lado de la puerta. Pero en la sala era como si el tiempo se hubiera detenido. «Sabes», dijo Blanca lentamente, «he estado intentando averiguar cuándo empezó, cuándo se convirtió mi cariñoso marido en un mentiroso y un ladrón. ¿En qué momento decidió que estaba bien robar el collar de mi madre y dárselo a su amante?» Raúl se quedó en silencio, mirando por la ventana. Las ramas de los árboles se mecían tras el cristal, las nubes flotaban en el cielo. «Quería ser digno de ti», dijo al fin. «Tu padre me lo dio todo, un trabajo, una casa, a ti, y yo me sentía como un don nadie». Marianne apareció por casualidad. Ella me admiraba, me decía lo fuerte que era, lo exitoso. ¿Y decidiste demostrar tu éxito robándole joyas a tu mujer? Blanca soltó una risita amarga. Estoy confundido. Se pasó una mano por la cara. Cada vez me decía a mí mismo, esta es la última vez, no lo volveré a hacer. Pero entonces no podía parar. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres de mí? Perdón, la miró a los ojos. Una oportunidad para hacer las cosas bien. Dejaré de beber, conseguiré un nuevo trabajo, devolveré hasta el último peso. No, se puso de pie. No, Raúl, no lo entiendes. No se trata del dinero, ni de las joyas, ni siquiera de tu amante. Se trata de la confianza. Tú la mataste, y no puedes recuperarla como no puedes resucitar a un muerto. Se acercó a la ventana y miró hacia el patio del hospital. Los pacientes paseaban por allí, las enfermeras se apresuraban por los senderos, alguien había llevado flores a la habitación de un ser querido. «He venido a despedirme», dijo sin darse la vuelta, «y a decirte que no vuelvas, nunca más, ni a casa, ni a la escuela, ni a ningún sitio. Olvida mi número de teléfono, olvida mi nombre». Blanca. La desesperación sonaba en su voz. «No», se volvió hacia él. «Se acabó. Pediré el divorcio en cuanto salgas del hospital. Y espero no volver a verte». Blanca salió en silencio, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. En el pasillo se apoyó en la pared, sintiendo que le temblaban las rodillas. Pero no había lágrimas, todas las lágrimas que había llorado estos días. En algún lugar del fondo del hospital sonaba música. Al parecer, alguien había encendido la radio. Blanca caminó lentamente hacia la salida. Cada paso la alejaba de su vida pasada, del dolor, de la traición. Fuera brillaba el sol, el viento jugaba con su pelo. Respiró aire fresco y se sintió extrañamente ligera.